la transición democrática en mi país ha tenido un rol instrumental en la modernización de la economía y el Estado chileno. Probablemente más importante para los que ustedes discuten hoy día, escribo sobre materias relacionadas a simplificación y modernización regulatoria, y de hecho, actualmente estoy participando activamente en un debate similar que es impulsado por el gobierno del presidente Boric para tratar de modernizar la institucionalidad regulatoria de Chile con el objetivo de volverse más competitivo en la atracción de capitales extranjeros. Digo todo esto con el propósito de dejarles desde ya claro que no creo ser yo la persona que tiene que enseñarles derecho argentino, porque ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Me parece que lo más prudente es simplemente ilustrar cómo la experiencia comparada, entre ellas la chilena, pero también muchas otras, pueden traer a colación ciertas lecciones y buenas prácticas que podrían ser útiles de considerar al evaluar al menos el aspecto específico del RIGI a fin de mejorar el proyecto de ley si ustedes así lo consideran prudente. Hecha esta aclaración preliminar, obviamente no me puedo extender sobre todo el proyecto, pero me gustaría tocar tres temas centrales que considero muy importantes del proyecto. Primero, la indeterminación de los objetivos buscados y los sujetos beneficiados por el régimen del RIGI. Dos, la necesidad de repensar el beneficio que se está estableciendo por el RIGI como una política de Estado en materias de inversiones de largo plazo y evitar escenarios muy propios de este tipo de regímenes como el de captura política. Y tres, y tal vez el más importante en el corto plazo, es considerar si es que es realmente factible cumplir con los plazos propuestos por la propia iniciativa legal. Primero, sobre los vacíos o ambigüedades del proyecto. Este es un tema que ya entiendo se ha discutido ayer, así que no me voy a detener tanto. Pero el primer punto es bastante básico y tal vez por eso no suele considerarse cuando se discuten este tipo de regímenes económicos. Al establecer beneficios o ciertas regalías regulatorias respecto de inversiones priorizadas o estratégicas, lo que se está haciendo en términos constitucionales es establecer una excepción a la igualdad constitucional ante la ley. Un régimen como el RIGI es pura y simplemente discriminaciones positivas en materia económica, que pueden estar o no justificadas, eso por cierto. Pero toda discriminación, sea económica o de cualquier naturaleza, demanda una ponderación o evaluación de lo que se está favoreciendo a una persona por sobre otra y qué se persigue al establecer esa discriminación positiva. Esto es importante porque en tanto el RIGI busca establecer una discriminación positiva respecto de ciertas inversiones, debe dársele en primer lugar una aplicación restrictiva como la mayoría de las experiencias comparadas donde existen este tipo de regímenes y dos, tiene que estar justificada su utilización en términos específicos, no genéricos. Con esta observación quiero sugerir un primer comentario respecto del proyecto de ley si se evalúa desde una perspectiva comparada, es decir, qué hacen otros países que se enfrentan a un dilema similar. Porque como ustedes saben, son muchos los países que establecen regímenes de beneficios o ciertas regalías en materia regulatoria o económica respecto de ciertas inversiones priorizadas. Pero al proceder de esa forma, muchos países suelen tener una mayor claridad de diagnóstico respecto de cuáles son los sectores económicos o las industrias que se buscan favorecer, que responden justamente a un diagnóstico de las debilidades económicas de cada país, y además establecen objetivos más específicos y acotados que los que presenta el RIGI. En ese sentido, si uno revisa, por ejemplo, el proyecto de ley, existen ciertas ambigüedades respecto de cuál es el alcance que busca. Y así, por ejemplo, el artículo 164 establece determinadas industrias que no podrían desarrollarse sin los beneficios del RIGI. A continuación, el artículo 165 señala que podrá aplicarse respecto de proyectos de cualquier sector que cumplan con ciertos requisitos específicos. Esta ambigüedad contrasta, como les dije, con los regímenes equivalentes que a nivel comparado existe, tanto en países en vías de desarrollo como países desarrollados. Si uno ve un ejemplo de lo primero, por ejemplo, si tomamos la experiencia de países del sur de Asia como Pakistán o India, las inversiones priorizadas o estratégicas que tienen beneficios similares están principalmente acotadas al desarrollo de infraestructura vial que favorezca la conectividad de los países. Si ahora nos vamos, al contrario, a ejemplos de países desarrollados, que es reciente,
como el de Estados Unidos, el programa llamado FAST 41, que se estableció justamente hace poco tiempo bajo la administración Biden, establece un régimen bastante generoso respecto de ciertas inversiones priorizadas, pero acotado a ciertos aspectos específicos con independencia de la industria que tengan que ver con proyectos que favorezcan el cambio en la matriz productiva del país para transitar hacia una matriz productiva más verde. De una u otra forma, sea por industria o por objetivo, normalmente lo que uno ve a nivel comparado es que son más acotados porque justamente esta discriminación debe justificarse en torno a los objetivos buscados. Lo que uno ve en el caso del régimen establecido por RIGI es que al menos del proyecto no queda claro, sino que es indeterminado. Y en ese sentido, si uno trae a colación la experiencia chilena, no la reciente, pero sí la que algo similar se buscó a lo que ustedes están tratando de hacer el año 74, bajo el llamado Decreto Ley 600, ese vehículo de beneficios para priorizar estas inversiones establecía regímenes distintos con mayores o menores beneficios según el carácter estratégico que se buscaba desarrollar a nivel productivo. Y por eso mismo se establecía un régimen de beneficios distinto según si se tratara de una industria minera o una diferente. Y con ello concluyo mi primer punto, porque yo desconozco, y en eso quiero ser responsable, los elementos contextuales de la discusión del proyecto, y por eso no creo conveniente evaluarlo políticamente, puede ser irresponsable. Sin embargo, lo que uno sí puede ver de una lectura de un observador que desconoce la realidad argentina, es que el proyecto, al menos en este punto, se aparta de la mayoría de las experiencias similares, de lo que se persiguen objetivos más o menos parecidos. Y en ese sentido conecto, para terminar este primer punto, con una consideración que sería tal vez conveniente que ustedes consideren. Que es cuando uno discrimina en materia económica en términos positivos, tiene que ponderar los bienes que están en juego. Es decir, ¿qué gano yo buscando establecer un régimen de priorización de inversiones versus qué estoy dejando en la mesa? ¿Por qué? Porque se puede ganar mucho, pero la experiencia comparada reciente también señala que se pueden perder muchas cosas. Y en ese sentido, sería conveniente, por ejemplo, que consideren que para que una política de inversiones priorizadas sea exitosa en el largo plazo, tiene que producir una cadena de valor en muchas dimensiones involucradas al desarrollo de esos proyectos, como el mercado laboral nacional, el desarrollo de las economías locales o la protección del medio ambiente. Un ejemplo claro de eso que debería servir como advertencia es el desarrollado por las inversiones de la mano de la iniciativa de la Franja y la Ruta China, en donde la cual estos proyectos desarrollados en el marco de esta política exterior china no solamente financian proyectos masivos, solamente un puerto en Pakistán recibió una inversión directa de 6,2 billones de dólares, pero ante la falta o vacíos regulatorios que establecen la priorización de inversiones en esos países, lo que ocurrió es que China no solamente invirtió en los proyectos, sino que además trajo a trabajadores para que diseñaran y construyeran dichas obras de infraestructura gigantescas sin dejar prácticamente ningún beneficio a nivel local. La pregunta obvia a hacerse ante este punto es ¿cómo el modelo propuesto por RIGI evita tales escenarios? Mi segundo punto para avanzar es la necesidad de repensarlo como una política de Estado y evitar los riesgos de captura política. Es importante mencionar, aunque no suele hacérselo cuando se discuten este tipo de proyectos, que el éxito de iniciativas como esta requiere, por el largo plazo que ellas involucran, que sean diseñadas como una política de Estado con vocación de permanencia, no como una victoria pírrica de un gobierno particular. Esto nuevamente puede ilustrarse con ejemplos antiguos y nuevos. En el caso chileno, nuevamente, el equivalente al RIGI, que es el Decreto Ley 600 sobre inversión extranjera, fue dictado a comienzos de una dictadura, cuyos horrores no hace falta ahondar. Pero incluso en este punto específico, con todos los reparos que uno puede hacerle a ese gobierno dictatorial, cabe hacer presente que hubo un esfuerzo especial por dotar esta política económica de mayores niveles de consenso, lo que permitió justamente que sobreviviera al régimen de Pinochet y fuera un mecanismo de inversión muy utilizada por los siguientes 6 gobiernos democráticos, especialmente por el gobierno del presidente Frei.
Y en ese sentido, su vigencia habla por sí sola. Se dictó el año 1974 y solo se derogó el año 2006. Y en este punto, perdón, para ir cerrándolo, el proyecto pareciera no, incurrir en justamente en lo contrario. Se establece un plazo de 2 años. El establecimiento de las causales para denegar el proyecto, si bien dice que no es discrecional, tiene elementos de discrecionalidad al establecer categorías que le entregan discrecionalidad a la autoridad y no puede ser revisado judicialmente. Lo que me lleva a cerrar, el último punto, y con esto lo cierro, es que uno de los principales riesgos que uno enfrenta, y lo enfrentan todos los países, y por eso hoy día estas políticas son miradas con mucho escepticismo, es el riesgo de la captura política. Muchas inversiones o regímenes priorizados de inversiones se enfrentan que cuando no están bien diseñados para dotarlos de autonomía técnica y política, son capturados políticamente, como ocurrió, por ejemplo, sin ir más lejos, bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores de Brasil, en donde lo que parecía una iniciativa bastante atractiva en un comienzo, dio lugar a mega escándalos de corrupción, del cual Odebrecht es solo un ejemplo. Termino, ya que se me acaba el tiempo, con un último punto. ¿Es posible realmente cumplir con los plazos establecidos en el proyecto? Específicamente el establecido en el 170 de los 2 años para enterar las primeras inversiones. Es difícil. Es difícil, aún yo desconociendo la realidad argentina, porque cualquier proyecto o actividad de inversión considerable necesariamente supone una serie de permisos o autorizaciones cuyo otorgamiento rara vez es menor a 2 años. En Estados Unidos, un país que nadie podría acusar de ser poco amistoso con las inversiones, las obras de infraestructura grande pueden tomar hasta 30 años. Y en ese sentido, perdón que me extienda, en 1974, cuando este problema se enfrentó en Chile, es decir, cómo establecemos un régimen de beneficios que ex ante otorgue el beneficio, se estableció en un estado mucho más pequeño, con mucho menos permisos, que el plazo de 2 años que contiene este proyecto era de 8 años extendible hasta por 12. ¿Por qué? Porque es imposible creer, sobre todo con evaluaciones ambientales, con consultas indígenas y con una serie de permisos que además ustedes tienen la dificultad del federalismo, uno va a poder cumplir en 2 años. Esto es sumamente importante por 2 cosas, y con esto ya voy cerrando. Primero, porque cuando uno ve lo que están haciendo muchos países en el mundo para tratar de volverse atractivos en materia de inversiones, Estados Unidos, Europa, Chile sin ir más lejos, pero en Europa los ejemplos más claros son España y Portugal, lo que están haciendo no es establecer regímenes económicos específicos como el que establece el RIGI, sino es establecer un sistema de priorización que otorgue beneficios y acorte el sistema de permisos y autorizaciones, que le otorgue predictibilidad, certeza y mayor rapidez a las inversiones. Esto en América Latina es especialmente importante, ¿por qué? Porque un inversionista, cuando decide invertir, cuando se decide acoger al régimen como el RIGI, no sabe cuánto le va a costar un proyecto de inversión hasta que al menos tenga una evaluación ambiental, que por de pronto suele tomar más de 2 años. Mientras yo no tenga una evaluación ambiental, no sé cuáles son las cargas regulatorias o las medidas de mitigación que yo voy a tener que cumplir y por lo tanto no tengo claridad cuánto me va a costar un proyecto. Y eso es uno de los principales disuasivos para invertir. Y por lo tanto se puede dar el escenario, 2 escenarios. Primero, que como se establece un plazo de 2 años para acogerse al régimen, ese régimen solo va a beneficiar a quienes ya tengan todas las autorizaciones otorgadas, que por supuesto no va a mover la aguja para que inversores vengan a la Argentina a invertir. El otro, que es todavía más problemático, es que inversores decidan acogerse al régimen sabiendo que no se van a poder cumplir los plazos. Y esto es sumamente problemático, ¿por qué? Porque como el régimen se otorga sin evaluar ambientalmente o todos los permisos involucrados, si es viable o cuánto cuesta, podría darse el escenario, ojalá que no ocurra, pero es posible y no hay que descartarlo, que hayan inversionistas especuladores que busquen venir a comprar una indemnización porque saben que van a tener los beneficios y como no se va a poder cumplir ese plazo, el incumplimiento en materia de arbitraje internacional va a ser imputable al Estado, que es único e indivisible en materia arbitral cuando se enfrenta al inversionista.
Razón por la cual, al menos en este punto, es sumamente importante evitar escenarios de riesgo país para Argentina, porque los plazos son al menos imposibles o difíciles de cumplir. Y en eso me quedo, voy a estar feliz de contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Eugenio García Huidobro.